aproximada que es titula Siendo en la existencia acerca de Joana Artecao Breyer. I la Begoña és professora del Departament de Filosofia d'aquí de l'Autònoma i la seva investigació es centra en la definició i representació de la identitat des d'una perspectiva multidisciplinar i en els últims anys s'ha centrat en l'aspecte del cos en el psicoanàlisi, concretament s'ha interessat en la perspectiva lacaniana i molt bé. Gràcies, a veure si trobo l'escena que vull mostrar-vos. No recordo en quin minut estava. És muda la pel·lícula, o sigui que tampoc no hi ha cap problema. Bien, yo quería reflexionar hoy un poquito con relación a esta, tomando como ocasión esta película de Karl Theodor Dreyer, Jeanne d'Arc, que es una película de los años 50, es una película muda. La figura de Jeanne d'Arc ha inspirado multitud de análisis que conciernen el modo en que el cuerpo afecta a la ontología. Y dicha afección resulta paradigmática en el caso de Jeanne d'Arc en la medida en que deviene extática, es decir, en la medida en que comporta un desplazamiento constitutivo. El cuerpo saca de sí a la ontología por cuanto que opera en ella un movimiento que la obliga, en cuanto discurso, a abandonar su posición. De dicha operación da cuenta Karl Theodor Dreyer en su película Jeanne d'Arc, remitiendo a la insistencia como lugar de exposición del cuerpo en tanto que negatividad no dialectizable, es decir, del cuerpo no legible, no interpretable y no discernible. El objeto de esta comunicación reside, pues, en poner de manifiesto cómo la insistencia se constituye en la cifra de la existencia y, en particular, de la existencia extática que tiene como referente el cuerpo en los términos planteados.
Es decir, reside en hacer evidente la insistencia como dispositivo anclado en la repetición, mediante el cual todo sujeto, en tanto que sujeto singular, es decir, ajeno a lo general y al orden del discurso, toma posición en el mundo, obrando esta posición radicalmente singular como permanente desplazamiento justo para con lo general y para con el orden del discurso, y así también para con la ontología. Quizás escuchando esta pequeña introducción, alguien ya habrá detectado que hay algo parecido a una contradicción aquí. Por una parte, estoy hablando de la experiencia extática como aquella que obliga a abandonar una posición, y por otra parte estoy planteando abordar esta cuestión del éxtasis, de la experiencia extática, desde la insistencia, que justamente apunta al hecho de no abandonar una posición, sino de tomarla de manera firme, ¿sí? Bueno, esta contradicción, espero que después de las pocas palabras que voy a compartir con vosotros, no sé decir si se disipe o se intensifique, ¿sí? Pero bueno, de lo que se trata es de que no la perdamos de vista. La pregunta de fondo, por tanto, apunta a la experiencia estática como una experiencia que comporta un desplazamiento y que a su vez esta experiencia extática, en el caso de Jeanne d'Arc, tal como lo plantea Dreyer en su película, apunta a una toma de posición, ¿sí? Cómo conjugar esa toma de posición con ese desplazamiento. Ese sería el problema de fondo. Me interesa, de esta secuencia que hemos visto, que acabamos de ver de Jeanne d'Arc, la pregunta que el representante de la institución eclesiástica, que por cierto es Antonin Artaud, aunque esté irreconocible aquí, porque en esos años todavía no está afectado por su psicosis como lo estuvo más adelante, me interesa la pregunta que él le dirige a Jeanne d'Arc: ¿por qué insistes en la creencia de que eres enviada de Dios? ¿Sí? Bueno, de ahí, de esa pregunta que le dirige Artaud a Jeanne d'Arc, es que surge esta comunicación. Voy a estructurar lo que voy a plantear en 3 puntos. En el primero me voy a dedicar a ver de qué tipo de creencia qué tipo de creencia está encarnando Jeanne d'Arc. Después voy a hablar un poquito acerca de qué instituye esta insistencia de Jeanne d'Arc, poniendo en relación la insistencia con la repetición, y finalmente voy a ver otro tipo de relación que también a mi parecer es importante para la insistencia y que se da a través del concepto de compulsión, ¿sí? Bueno, Jeanne d'Arc efectivamente insiste en una creencia, pero lo que propongo aquí es que se trata de una creencia singular, porque no se trata de una creencia que remite ni a una realidad, ni tampoco, y esto casi que me parece más importante, a una posibilidad. De ese modo, la creencia de Jeanne d'Arc, de la que da cuenta aquí con su cuerpo, es, bueno, seguramente muchos discutirían si efectivamente eso es una creencia o no, ¿sí? Pero eso es lo que se le atribuye, al menos en la interpretación de Dreyer, ¿sí? Se trata, por tanto, de una creencia que excede el orden, en tanto que no remite ni a una realidad ni a una posibilidad. Se trata de una creencia que excede el orden de lo general y también el orden de lo particular. Esta cuestión es importante, ¿sí? La creencia en la que se sostiene Jeanne d'Arc es una creencia de lo imposible, ¿sí?
Veamos ahora la relación entre insistencia y repetición. Pensando la insistencia como la podemos pensar cuando leemos la acepción de insistencia en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, como decía antes, uno podría creer que cuando uno insiste, bueno, permanece en esa misma posición, imperturbablemente. La pregunta va a ser entonces, ¿qué comporta o cómo entender que uno permanece en lo imposible? ¿Sí? ¿En qué referente insiste uno cuando insiste en lo imposible? ¿A qué significante remite? ¿A qué régimen de sentido remite cuando insiste en lo imposible? La hipótesis es que el referente de la insistencia será un sujeto que existe en el éxtasis, es decir, un sujeto extático. Contamos, por tanto, con un referente ontológico que no es el referente habitual cuando pensamos en un sujeto. ¿Sí? Y es en virtud de este sujeto, de este referente, que podemos pensar la insistencia como insistencia en lo imposible y también como una creencia, ¿sí? Aunque sea de otro orden, porque de eso se trata, de pensarlo como una creencia de otro orden. ¿Qué instituye esta insistencia? Pues, o sea, ¿qué repetimos aquí? ¿No? Cuando vinculamos la noción de insistencia con la repetición, ¿qué repite este sujeto? Bueno, lo que repite este sujeto no es otra cosa que su ser extático. ¿Sí? No hay nada que pueda ser cerrado, clausurado bajo un concepto, bajo una definición, nada que pueda ser determinado. Eso a lo que aludimos cuando decimos que este sujeto extático repite. ¿Sí? Lo que repite es algo nuevo, ¿sí? Algo que surge en forma de acontecimiento. ¿Sí? Me llama la atención la mirada, no hemos visto la película completa, ha sido un fragmento muy cortito, pero me parece que desde este fragmento ya podemos ver algo que me llama la atención, y es esta mirada de Jeanne d'Arc, ¿no? ¿Dónde mira Jeanne d'Arc? Me parece que hay un desplazamiento permanente hacia un lugar de interpelación que no es de este mundo, es decir, que no es de este orden, ni del orden general ni del orden particular. Y precisamente en lo que insiste, cuando nos preguntamos en qué insiste, de qué orden es esta repetición a la que nos referimos, en lo que insiste es en ese desplazamiento permanente, ¿sí? Un desplazamiento permanente del sentido, ¿sí? La interpelación busca fijar ese sentido, busca dotar de sentido, busca componer un sentido, y con lo que topamos en la insistencia de Jeanne d'Arc, del sujeto extático, es con un permanente desplazamiento. El sujeto insiste, el sujeto extático insiste en este desplazamiento. ¿Sí? Voy a pasar ahora a la relación entre insistencia y compulsión, que sería el otro lugar desde el cual querría pensar esta insistencia para este sujeto extático. Lo que me parece interesante, bueno, quiero decir que me interesa tomar en cuenta la compulsión en este contexto, aunque no tanto en su acepción psicoanalítica, a pesar de que la compulsión con su pareja, la represión, dice en el discurso analítico de lo que estamos contemplando aquí, sino que me interesa traer a colación la compulsión en la medida en que señala, por un lado, una inclinación a la vez que una pasión vehemente, y por otro lado, y esto me parece bien interesante, el apremio que se hace a una persona, y cito del diccionario, el apremio que se hace a una persona por parte de un juez o de una autoridad, compeliéndola a realizar o soportar una decisión que le resulta ajena. Bien, esto es justamente lo que observamos, si tenéis ocasión de ver la película al completo, lo cual os recomiendo fervorosamente. Esto es lo que observamos tanto en Jeanne d'Arc como en el tribunal. ¿Sí? Hay, pues, en realidad, dos insistencias en juego en la interpretación de Jeanne d'Arc de Dreyer, aunque de carácter radicalmente distinto. Pues una, la de Jeanne d'Arc, en tanto que sujeto extático, obra como insistencia singular
y la otra como insistencia general o insistencia en, desde, para, con la ley. ¿Sí? La compulsión, en cualquier caso, si la tomamos en su primera acepción como inclinación o pasión vehemente, apunta, alude a un exceso, a una desmesura. En eso también insiste el sujeto extático. ¿Sí? Esta sería el segundo elemento que me gustaría tomar en consideración aquí. Por un lado, el sujeto extático insiste en el desplazamiento y esa es su toma de posición, en eso consiste su toma de posición. Y por otro lado, el sujeto extático insiste en un exceso, en una desmesura. ¿Sí? La posición que ocupa Jeanne d'Arc, se constituye e instituye a la vez un exceso, una desmesura que desborda la ley. Esa misma ley que la compele, representada en este caso por el tribunal, conformado por hombres que adhieren a una institución eclesiástica y por tanto a una creencia también, que no es una creencia del orden de la creencia de Jeanne d'Arc, con lo cual topamos con una suerte de reduplicación del orden jurídico en tanto que orden de lo general, que es a la vez particular. Lo que me interesaba traer a discusión aquí era precisamente cómo estas dos posiciones, que son posiciones de insistencia finalmente, ponen de manifiesto esta contradicción a la que yo me refería al inicio. ¿Sí? Cómo conviven, cómo dialogan, cómo se constituyen de forma mutua, porque efectivamente el paradigma en el que estamos es un paradigma relacional. ¿Sí? Y esto es todo. Además de que quería compartir con vosotros la película, que me parece fascinante, que como os digo, insisto que la veáis.